Una pausa de conexión y reflexión contigo misma. Esto es El valor de acompañar, un espacio para terapeutas infanto-juveniles y de familia que cultivan el vínculo terapéutico como un lugar seguro y transformador. Aquí te acompañas, conectas con tu fortaleza y recuerdas por qué elegiste este camino. Patologizar o acompañar. Este es uno de los retos mayores con los que nos encontramos los terapeutas infanto-juveniles. Muchas veces la intención puesta en consulta es qué le ocurre a esta criatura. Tiene un trastorno del neurodesarrollo, del desarrollo, del aprendizaje y se convierte en una lluvia de etiquetas. No digo que las etiquetas no sirvan. Si quieres escuchar con reflexión y atención ¿cuál es la visión que tengo de esta realidad? Quédate en este episodio número 2, patologizar o acompañar la conducta infanto-juvenil. Patologizar o acompañar la conducta infanto-juvenil. En este episodio de hoy voy a hablarte de cuál es mi visión desde la experiencia de estos 27 años acompañando infancia y adolescencia y sus familias. En consulta es común encontrar el reto de qué le ocurre, la pregunta de qué le ocurre a esta criatura y qué es ese trastorno que está viviendo. Es probable que en tu caso, si estás acompañando infancia y adolescencia, también tengas contacto con escuelas e institutos. Es un reto enorme respetar el proceso de desarrollo de estas criaturas y ir mucho más allá de esta etiqueta que suele pesar cuando hablamos de trastornos. ¿Cuántas veces te has encontrado en consulta familias o profesionales, si acostumbras a coordinarte, que te dicen qué le ocurre a esta criatura? De hecho, es probable cada vez más, y a mí no deja de sorprenderme, que te cuentan toda una serie de ítems, ¿no?, que se corresponden perfectamente con alguno de los trastornos que recoge el DSM-5, ¿no?, el libro que recoge todos los trastornos infantiles y de la adultez. Déjame que te diga que para mí es una responsabilidad mayor y esencial que acompañando a criaturas tengamos muy claro si ese trastorno se corresponde con la expresión de la conducta, porque es más fácil y realmente es tentador describir una conducta en base a un trastorno que intentar hacer una visión 360 de lo que esta criatura está viviendo. Cuando digo una visión 360, me refiero a qué están sucediendo en todas sus dimensiones relacionales, empezando por sí misma, siguiendo por el contexto familiar, qué está ocurriendo en esa situación y después por el contexto escolar. Dijéramos que hay una visión, ¿no?, como de triángulo, ¿sí?, o de pirámide, en el que familia y escuela sostienen a esa criatura. Vivimos en un momento en el que hay mucha sensibilidad hacia la salud mental y esa observación, esa atención que las personas mostramos, creo que es importante y es necesario. Y a la vez me preocupa muchísimo cuando una criatura expresa sus emociones, porque de hecho yo parto, ¿no?, de que tienen derecho a estar en contacto con todas y cada una de ellas. Pues bien, cierro paréntesis, ¿no? Cuando una criatura expresa sus emociones, es muy fácil y muy tentador buscar esa emoción en expresiones que se puedan recoger dentro de un trastorno. Y yo tengo una hipótesis hacia esto, ¿no? Y es que es más fácil hablar de conducta y hablar de expresión que buscar cuál es el vínculo en el que se establece esa expresión emocional. Pongamos un ejemplo. Una criatura de 10 años que lo traen sus padres a consulta y que dicen que se enfada por todo y que no aguanta nada, ¿no? Y te hablan de un trastorno negativista desafiante. Se enfada por todo, no hace caso a nada y lo único que quiere es salirse con la suya. Realmente, si tenemos una visión como muy direccional, es probable
que tendamos a mirar a la criatura desde esa descripción. Pero, ¿qué ocurre con el proceso de vinculación? La mirada sistémica pone en valor que lo que ocurre está apoyado por una relación y un vínculo. Es diferente entender que esa expresión forma parte de un trastorno que describir que esa expresión se evidencia, se hace altavoz cuando está en presencia de la madre, en presencia del padre, en presencia de la tutora o de algún grupo de compañeros. De hecho, las emociones no dejan de ser energía que nos ponen en acción de una manera u otra, ¿no? Igual que decimos que la rabia es una energía intensa y que nos da dirección, nos ayuda a poner límites y a saber qué es lo que queremos, a poner esa fuerza, y la tristeza nos permite soltar, dejar ir, dar tiempo al tiempo, a sostener lo que ya no es, ¿sí? Igual que el miedo nos invita a ponernos protegidos, ¿sí? A ponernos en lugar seguro, porque hay algo de fuera o de dentro que no vemos claro. Todas estas expresiones emocionales sirven de brújula, que es muy útil permitir a las criaturas que estén en contacto con ellas. Las familias ven esto es lo que les preocupa y es lo que nos traen en consulta. Y ahora bien, te pregunto, ¿qué haces tú con ello? ¿Consientes la mirada de esta familia, la coges y de alguna manera validas esa preocupación y pones el foco en analizar por qué razón esa rabia se expresa de esa manera? ¿Vas directa al libro gordo de Petete, ese libro de los trastornos descritos, a decir dónde encaja esa conducta? ¿O bien eliges un enfoque mucho más sistémico, relacional, en el que entiendes que esa expresión es una parte de lo que esa criatura está trayendo a consulta? Recuerdo cuando me formaba en terapia familiar sistémica, hace ya muchos años, en el Hospital Sant Pau de Barcelona, que nos decían que una cosa es el síntoma y la otra es la función del síntoma, ¿no? Añadimos otra capa, que es qué sentido evolutivo tiene esa conducta en una criatura. A lo mejor con 10 años y estar muy enfadada por todo y discutir por todas las normas que recibe, el sentido evolutivo que tiene es que esta criatura se está acercando a la preadolescencia y lo que está pidiendo a gritos es mayor autonomía, un diálogo más bidireccional y un estilo educativo que aposte por llegar a acuerdos, negociar y no tanto imponer, liderar o dirigir. Hay algo que es fácil que se nos olvide como terapeutas, y es que la infancia y la adolescencia están en pleno proceso evolutivo. Para mí esta señal es primordial tenerla en cuenta, ¿no? Porque no es lo mismo una criatura de 3 años expresando enfado que una de 10 o una de 15. Esto nos invita a tener en cuenta en qué fase del desarrollo está y también en qué fase del desarrollo están la familia, el padre y la madre, los adultos que acompañan a esa criatura. Parte de lo que ocurre tiene que ver con el vínculo que han establecido en las primeras etapas de vida. Seguimos con el ejemplo que te he explicado, ¿no? Imagina esta criatura cuando tenía 3 años y mostraba su enfado, su madre se activaba y directamente iba a resolver lo que esa criatura sentía, de tal manera que la criatura no tenía ese tiempo para estar en contacto con la frustración, transitarla y descubrir que lo peor que podía pasar era no conseguir aquello que quería. Imaginemos comerse un caramelo antes de comer. Pues bien, cuando recordamos que la expresión emocional no solo
es lo que está pasando, sino cómo se ha acompañado esa expresión emocional, se nos abre la visión a entender que la figura de vínculo es la figura reguladora, es el acompañante que corregula con la criatura todo aquello que le está sucediendo. Imagínate tú como terapeuta si el movimiento de una criatura que viene a consulta te mueve muchísimo, al punto que te activan estados internos que a lo mejor tienes ahí latentes y que no sabes muy bien qué te está pasando en esa relación con la personita que acompañas, ¿no? Recordar que somos figuras de corregulación, no solo mamá, papá o los adultos que la acompañan, sino también los y las terapeutas. Nos da mucha información de cómo acompañar y de dónde poner el foco en la intervención. Cuando decides atender a los padres, a las madres, a los adultos que acompañan a la criatura, puedes preguntarte, en sesión, puedes preguntarles, ¿qué necesita esta criatura? ¿Qué te está pidiendo con la expresión emocional que está teniendo en casa, en la escuela, con los hermanos, con los deberes, con lo que sea? ¿Qué necesidad hay detrás de esa expresión emocional? Escucha, un vínculo seguro y estable, cero juicio. Sé que no es fácil, pero podría pasar. Cero juicio, dar tiempo a transitar esa emoción. Cuando los adultos que acompañan al niño o la niña se sientan y se escuchan, realmente estamos protegiendo a esta infancia y adolescencia en proceso de desarrollo. Y la mirada que el adulto ponga en la expresión emocional o conductual va a ayudar en mayor o menor medida a que esta criatura crezca más protegida a nivel de autoestima, a nivel de regulación emocional, a nivel de motivación, de autoconciencia, a nivel de empatía, ¿no? Los adultos que me han acompañado se han sabido poner en mi lugar y ahora, en una etapa de bloqueo, de necesidad de proceso y de acompañamiento, me es más fácil también entenderme, ¿sí? Y es que la emoción acompañada se siente, se sostiene, se transita y finalmente se integra, de tal manera que esas experiencias de corregulación le dan a la criatura una guía para afrontarse a las siguientes aventuras, las que les toque vivir. Entonces, ¿por qué razón cuando nos llama una familia de una criatura pequeña o de un adolescente ponemos el foco, la intención y las sesiones en la criatura? ¿Qué pasaría en tu consulta si empezaras a atender a los adultos que la acompañan? ¿Te lo has preguntado? ¿Qué cambiaría? Piensa en algún proceso que estés llevando. ¿Qué cambiaría si empiezas a atender al padre, a la madre, a los abuelos, a los hermanos mayores que son adultos? ¿Qué cambiaría de este proceso que tienes en consulta? En conclusión, cuando ofrecemos un espacio relacional estable, no solo para la criatura, que es lo que nos sale, sino también para los adultos, para el padre, para la madre, para quien acompaña a esta criatura, sucede algo que para mí es esencial y me emociona cuando pasa. Y es que hemos establecido un vínculo terapéutico que va a ser el que va a hilar todo el proceso para llegar a ese bienestar. Que el bienestar no es la ausencia de emociones más o menos incómodas, sino el hacerles un lugar, acogerlas y no luchar contra ellas, sino darles la bienvenida como en esa poesía del filósofo persa Rumi de la casa de huéspedes.
Esto es de lo que hablamos en Conexión Ética, este espacio de supervisión para terapeutas infanto-juveniles que quieren ir más allá de la etiqueta, que quieren ir más allá de patologizar la conducta de una criatura, que saben que el cambio no depende del pequeño, de la pequeña o del joven, sino de todo el contexto relacional implicado en su desarrollo. Acompañar la expresión infanto-juvenil implica confianza, confianza en el vínculo, confianza en las figuras que sostienen a esa criatura, confianza también en el proceso y confianza en que tienes todo lo que necesitas para que esto suceda. Y no te hablo de herramientas, no te hablo de másters, ni posgrados, ni técnicas. Te hablo de algo que ya forma parte de ti y que muy probablemente elegiste esta formación, esta profesión, porque ya estaba en ti. Y es esa escucha, esa presencia, ese no juicio y ese no quererle demostrar al otro que eres muy válida. Que ojo, yo he pasado por ahí y sé que es muy difícil a veces o es un reto no dejarse llevar por ello. Así que te pregunto, para cerrar, ¿qué cambiaría en tu forma de acompañar si incluyeras no solo la criatura, sino todos los contextos relacionales en los que esta criatura crece? ¿Qué pasaría si empezáramos a sacar del centro al niño, no porque no sea importante, sino porque él no es responsable muchas veces de lo que está pasando, y nos centráramos en entender que más que la conducta, más que la expresión emocional, es una bandera, una señal que nos indica que es necesario abrir un proceso terapéutico? Gracias por tu atención, estamos aquí conectadas, haciendo juntas comunidad, un trabajo muchas veces solitario y otras veces desgastante, lo sabemos, y que juntas podemos hacerlo, al menos acompañadas. Déjame tus comentarios, me encantará leerte porque de ahí podemos sacar otras ideas para compartir contigo o incluso hacer un diálogo. Gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta pronto, con amor y humor.